La hija de la esclava gritó: «¡No bebas eso, señora!». Y la copa, suspendida en el aire, se volvió el eje de una noche que nadie olvidaría. La hacienda Boa Esperanza respiraba la festividad como si fuera otra cosecha más. Mesas largas cargadas de frutos. El brillo de las velas reflejado en copas talladas. El aroma pesado del café recién hecho mezclado con el perfume indefinible de bromelias que trepaban por la vereda. Afuera, la noche era una espesa manta de humedad y ranas. Dentro, las voces subían y bajaban entre risas medidas y conversaciones de negocios con el mismo compás cuidadoso que se le daba a la porcelana fina. Dona Francisca Méndez de Almeida, con la voluntad templada en años buenos de orden y costumbre, se movía entre los invitados como quien maneja el timón de un navío en calma. Sonriente, firme, atenta a cada inclinación de cabeza. La viuda aún llevaba en la muñeca la delicada cadena que había sido de su marido. La pieza no brillaba en exceso, pero bastaba para recordar que el mundo de la casa obedecía a una jerarquía que ella dirigía con la suavidad de quien sabe que los gestos pequeños sostienen la autoridad. Alzó la copa para pronunciar un brindis por la prosperidad de la nueva cosecha. La sala se inclinó hacia ella con respeto. El sonido de la cristal tocándose fue breve y claro, como un llamado. Fue en ese instante, cuando la copa ascendía en una pausa solemne, que una voz infantil rompió el aire. «¡No bebas eso, señora!». La frase emergió con la urgencia de una piedra arrojada contra un estanque. Su eco fue limpio, desprovisto del doblez que la timidez suele imponer en los niños. Joana, la hija de María das Dores, apareció en el umbral de la cocina como un relámpago diminuto. 10 años, piel mulata, ojos que habían aprendido a ver más de lo que su estatura sugería. Venía con la falda remangada hasta la rodilla por el vértigo de la carrera, el cabello recogido con una cinta que su madre le había puesto esa tarde. No parecía temerosa. Más bien, había en su voz la autoridad de quien ha sido testigo de secretos que la edad no le permitió olvidar. La sala se quedó muda. El cristal, ya a mitad camino de la boca de Francisca, tembló en la mano de la viuda como si también hubiera escuchado la palabra prohibida. Hubo un segundo en que todos los presentes midieron la escena con los ojos. Unos por la etiqueta, otros por el protocolo, unos pocos por miedo. La luz de las velas proyectaba sombras largas. En una de esas sombras, los rostros de los esclavos que servían se adivinaban tensos, y la figura menuda de María das Dores, junto a la puerta de la cocina, se quedó inmóvil como si el viento hubiera congelado su respiración. Antes de que alguien pudiera ordenar a la niña que guardase silencio, lo que habría sido natural para amortiguar la escena, Joana añadió, con la misma firmeza: «No es vino, está envenenado». La frase cayó como una pieza suelta que obliga a revisar todo lo demás. ¿Quién diría algo así? ¿Qué sentido tenía una niña pronunciar una palabra de peligro donde la buena sociedad festejaba? Los murmullos comenzaron, primero como hojas movidas por una brisa leve, luego más fuertes. Unos miraban con incredulidad a la niña. Otros, temblando, miraban a Dona Francisca como si la supervivencia de la velada dependiera de su reacción. Si esta historia te llama la atención y quieres seguirla hasta el final, suscríbete. Te contaré cómo una voz pequeña llegó a mover los pilares de una casa entera. El capitán Rodrigo de Almeida, cuñado de Francisca, fue el primero en romper el silencio. Era un hombre que imponía respeto incluso cuando su voz era mesurada. El hábito de mando se le pegaba a los hombros como una prenda natural. Alzó la vista, observó a Joana con la sequedad del mando y preguntó con calma cortante: «¿Qué has visto, niña?». Joana no balbuceó. Miró a la sala con ojos desafiantes y señaló con el índice apenas tembloroso hacia la mesa. «Vi a dona Elena en la despensa. Estaba con la botellita. Ella la abrió y echó algo que parecía polvo. Después la tapó y la dejó en la mesa donde estaba el vino». Un silencio más denso cubrió el salón. Dona Elena Vasconcelos, prima de Francisca, era una mujer de semblante pálido y manos temblorosas que había llegado a la familia tras un matrimonio corto y una vida de agravios que pocos conocían. Esa noche,
Vestía un traje oscuro que acentuaba su figura delgada. Su rostro se descompuso como una fruta al ser mordida. Un grupo de invitados inclinó el cuerpo hacia adelante, como si quisieran escuchar la continuación del relato de la niña. Otros retiraron la mirada con un gesto de incomodidad. Acusaciones en una casa de señores eran peligrosas. «No digas tonterías, criatura», exclamó alguien desde el fondo, con un hilo de desprecio. La voz venía de un empresario local, acostumbrado a la certeza de su propio juicio, pero su intento de cerrar la escena se topó con la firmeza de Joana. «No miento. Vi a dona Elena con las manos llenas de polvo». Sus palabras, simples y llenas de detalle, parecían tener el peso de una verdad que no pedía favores. El capitán Rodrigo dio instrucciones al instante, que se calmase a la niña y que el doctor Augusto, el médico de la región que acompañaba a la casa desde hacía años, trajera su presencia y examinase la copa. En su rostro había la mezcla peligrosa de quien quiere mantener el orden y de quien teme la repercusión de una acusación en plena fiesta. «Que nadie toque nada», ordenó. Su voz no era solo una orden, era un hilo conductor que pretendía sujetar la buena apariencia de la velada. María das Dores cruzó la estancia con pasos medidos, la espalda encorvada por el peso de años de trabajo, pero con una dignidad que nunca le arrebatarían. Sus manos, curtidas por el fuego de la cocina, sostenían la almohadilla de servir como si fuera una bandera. Al ver a su hija en el centro de la escena, el rostro de María se llenó de una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque Joana había hablado. Miedo porque la seguridad de ambas dependía, a menudo, del silencio. «Calla, Joana», susurró alguien, con la intención de guardar las apariencias. Pero la niña no fue acallada. Si acaso, la amenaza de ser silenciada solo tensó sus hombros. Había en su voz algo de decisión que no podía deshacerse con un gesto. Esto alteró a algunos en la sala. No se acostumbraban a ver a un niño romper la máscara de seguridad con tal determinación. El doctor Augusto Ferreira llegó con paso apresurado, la chaqueta manchada por un viaje reciente. Era un hombre de ciencia, en una época donde la ciencia aún se debatía entre la superstición y el método. Miró la copa con profesionalidad fría. Pidió que se le acercase la pieza con delicadeza. No formuló juicios apresurados. Observó el color del líquido, la superficie. Levantó la copa contra la luz de la vela. Todo en él era gesto de examen. Su rostro, usualmente sereno, adquirió una sombra de preocupación apenas perceptible. «Necesito ver la botellita de donde ha salido», dijo con tono que pedía ayuda para recuperar certezas. Ordenó que traerían la botella y que nadie más tocaría el contenido. Algunos jóvenes donceles se movieron con torpeza para obedecer. La tensión se había convertido en un escenario donde cada desplazamiento parecía estar medido por la posibilidad de una catástrofe. Mientras tanto, murmullos crecían en la sala. Algunos invitados se preguntaban en voz baja si aquello no sería fruto de una broma macabra. Otros miraban a dona Elena, que había palidecido tanto que el brillo de sus joyas parecía exagerado en su pecho. Sus manos, al principio crispadas contra el respaldo de una silla, comenzaron a temblar con una frecuencia que nadie se atrevía a nombrar. Nadie la había visto antes tan quebrada en público. «Es absurdo», articuló ella con voz que trató de sonar firme. Pero la firmeza fue frágil, y en la mirada de Elena se dibujó la traición de secretos guardados. Flora del rostro se le angostó, sus labios trataron de formar negación, pero la negación tenía grietas. El capitán Rodrigo, con el ceño fruncido, miró en derredor buscando respaldo. «Si esto fuera una broma, quien la hizo responderá por ello», declaró, más preocupado por las implicaciones sociales que por la catástrofe moral que podía surgir. En el paladar de la sala había un gusto amargo. La posibilidad de que uno de los suyos hubiera querido matar a la matriarca de la familia. Aquello abría una puerta que nadie deseaba cruzar. Mientras aguardaban la noticia del médico, las sospechas se expandían como manchas de tinta en papel. Algunos, por reflejo, volvían la vista hacia los esclavos que servían. La lógica de muchos, arraigada en la época,
Dictaba que una casa no sería atacada desde dentro sin la connivencia o la desesperación de los que vivían en dependencia. Nadie pronunció la palabra, pero el gesto hacia la senzala estuvo allí, implícito, frío. Joana, consciente de la mirada que se dirigía a quienes tenían menos voz, levantó su barbilla con un orgullo silencioso. No era una declaración de confianza hacia la casa. Era la expresión de alguien que sabía que sus palabras estaban puestas en la balanza, y que, a pesar de todo, había elegido decir la verdad. Los niños, cuando actúan con tal resolución, parecen encarnar una claridad que la costumbre y el decoro no permiten a los adultos. Doctor Augusto, tras oler y contemplar, negó con cabeza apenas perceptible. Necesito testarlo. No puedo afirmar nada sin confirmación. No ofreció el nombre del mal ni dio detalles. Su cautela sirvió tanto para evitar prender pánico como para mantener la compostura científica. Ordenó que se trajese su pequeño kit de instrumental, nada que pudiera describirse con tecnicismos, y pidió con autoridad que nadie se acercase ni a la botella ni a la copa. En la sala, la conversación se volvió un murmullo ondulante. Algunas mujeres se cubrieron la boca con la mano, otras se volvieron hacia las ventanas como buscando una forma de escapar de la situación. Don Manuel, comerciante de la comarca, murmuró: «Si hubieran querido hacer daño a dona Francisca, lo habrían hecho sin el azúcar y la porcelana». La frase, dicho con un dejo de incredulidad, pretendía cerrar el círculo de la sospecha con sentido común. Pero el sentido común se fue deshilachando con la llegada del asistente del médico. La confirmación de que se había hallado un residuo de un polvo extraño en la botella. No era necesario que el médico dijera más para sacar el rumor en voz alta. Algunos asistentes, sin intención de causar alarma, pronunciaron la palabra que a todos heló: veneno. Cuando aquella palabra flotó en la penumbra, los gestos se hicieron rápidos y agitados. Una señora se llevó la mano al corazón. Un hombre se apartó lentamente. La fragancia del café que había llenado la sala minutos antes dejó de tener protagonismo. Ahora el olor que parecía dominar era el del miedo, húmedo, pesado, como la noche afuera. El delegado Carvalho fue avisado y llegó con traje sobrio y mirada de funcionario. Su presencia no calmó a todos. Algunos esperaban que la ley fuera un bálsamo. Otros la miraban con desconfianza, sabiendo que la justicia de la comarca no siempre era imparcial. Carvalho, sin embargo, tomó nota con profesionalidad, inspeccionó discretamente las cosas y volvió a insistir: que nadie toque la botella. Tenía esa manera de hablar que recordaba a las oficinas y a la papeleta, un tono que no agradaba en la sala. En la cocina, María das Dores quiso acercarse a la copa. Había algo de maternal en su reacción. Deseaba tocar la mano que sostenía el cristal, comprobar que la señora estaba viva. Detuvo la mano en seco cuando alguien la sostuvo del brazo, no con rudeza, sino con la premura servil que busca protegerla de sí misma. Su rostro estaba pálido, pero la fuerza de su mirar a la pequeña Joana era protectora. Había en esa madre una historia que las palabras no contaban. Años de servidumbre, noches sin tregua, sacrificios silenciosos. No obstante, aquella noche, su hija había hablado, y esa decisión llevaba un peso que sería ineludible. La tensión se volvió una lupa que ampliaba los rasgos. Algunos ojos se clavaban en la figura de Elena, que parecía más pequeña bajo la luz de las velas. Cuando alguien, un criado fiel a la casa, mencionó, casi sin querer hacerlo, que había visto a Elena cerca de la despensa unos minutos antes, un murmullo de sorpresa recorrió la estancia. Elena se defendió con uñas y dientes al principio. Estaba allí por el té, por favor. Solo quería comprobar si había más azúcar. Su voz era un hilo tembloroso que trataba de cubrir una lógica que resultaba demasiado precaria. Fue entonces cuando, de manera casi instintiva, la joven profesora que impartía clases a los pocos niños libres de la región, Antonio, que esa noche se encontraba entre los invitados, se acercó y habló con la serenidad propia de quien conoce la disciplina de la razón. «Los hechos requieren pruebas», dijo. «Si alguien ha intentado hacer daño, conviene que lo demostremos antes de condenar».
Sus palabras no apaciguaron de inmediato. La emoción de la sala respondía más a la idea de traición que a la razón. Mas la presencia de Antonio sirvió para posponer la condena pública y abrir la vía del procedimiento. Examinar, confirmar, actuar conforme a las pruebas. Fue un respiro, por breve que fuera. Mientras el doctor trabajaba con cuidado, el capitán Rodrigo sentenció con voz dura: que se notifique a la justicia en cuanto nos confirmen el diagnóstico, y que nadie abandone la casa hasta que hable el delegado. Era una orden que encajaba con su comprensión del honor y del control social. No permitir que el rumor escapase. Joana se sostuvo firme en su acusación. Al notar las miradas que empezaban a tornarse peligrosas hacia los esclavos, añadió con rapidez, como quien quiere cerrar una puerta a tiempo: no es eso. No fueron los de la senzala. Yo vi a dona Elena, lo juro. Su juramento no era religioso. Era la palabra de quien ha visto y no desea que la culpa recaiga sobre los inocentes. La sala registró cada sílaba con una mezcla de escepticismo y atención que solo el acto de ver puede imponer. Dona Elena dejó caer las manos sobre una silla, sin fuerzas. Se le vio un gesto de abandono que muchos interpretaron como la rendición de quien había sido descubierta. Y sin embargo, en sus pupilas aún ardía algo. Quizá orgullo, quizá resentimiento antiguo. En su cara, a la luz intermitente de las velas, los años de amargura parecían hacerse mapa. El doctor Augusto, tras unos instantes que a todos les parecieron eternos, levantó la vista con el ceño fruncido. Puedo confirmar la presencia de arsénico en una proporción que sería letal si la bebida hubiera sido ingerida en su totalidad, dijo sin alardes. La palabra arsénico tuvo el poder de cortar el hilo de la conversación, y no por motivos técnicos, sino porque nombraba la posibilidad de una muerte premeditada. No describió procedimientos, ni explicó métodos. En lugar de eso, dejó caer la consecuencia. Era suficiente para causar daño grave. El murmullo se transformó en un gemido bajo. Algunos se arrodillaron, otros se cubrieron la cara. Dona Francisca, que hasta entonces había sostenido la copa, dejó que su mano temblara y el cristal casi rozó su pecho. Miró a la niña, y por un instante la expresión de la dama se quebró. No por el terror físico, sino por la presencia de una verdad que le resultaba intolerable. La idea de que alguien quisiera matarla cruzó por su mente como un relámpago. No supo si se trataba de ingratitud, de ambición o de la trampa cruenta del resentimiento. El capitán Rodrigo apretó los puños. Que se cierre la casa. Nadie sale. Elena, acompáñeme. Su voz era la de quien busca respuestas inmediatas. Elena se levantó con las piernas flojas y lo siguió, arrastrando con ella una estela de miradas que la juzgaban y la rechazaban. Cuando los dos desaparecieron por un corredor, la sala pareció suspenderse, como si la escena se hubiese trasladado al umbral de otra historia. Antes de que la puerta se cerrase del todo, Joana se abrió paso entre los presentes y le dijo en voz baja a Francisca, tan cerca que solo ella pudo oír: «Dona, yo vi lo que vi, no dejes que culpen a los demás». Fue una súplica y una orden a la vez. La viuda la miró, y en ese intercambio breve hubo reconocimiento. La niña actuaba no por revanchismo, sino por justicia. Francisca, con la copa aún en mano, posó los ojos en María das Dores y en su propia carne. No supo todavía qué forma tomaría la reparación si la verdad era tan punzante como parecía. Había algo que nadie había anticipado: la posibilidad de que las lealtades de antaño quedaran puestas a prueba por la seguridad de un legado que muchos creían intocable. En el interior de la casa, mientras la noche avanzaba y la lluvia fina comenzaba a puntear en las tejas, se empezó a tejer una narrativa inquietante. Alguien había intentado asesinar a la señora. La herramienta había sido una copa, la ocasión un brindis. La punta de la pirámide social apuntaba a una prima resentida. Y en medio de ese tejido surgía una niña que, con su grito, había parado la mano que buscaba sellar la llegada de la muerte. El aire en la sala ya no era de celebración, era de cautela. Algunos de los invitados se retiraron en silencio, con excusas frías, a sus habitaciones. Otros se quedaron,
obligados por la curiosidad o por el deber. Pero todos, en el fondo, sentían que una secreta batalla de voluntades había comenzado. La copa, vacía ahora, reposaba sobre la mesa como un pedestal que guardaba la verdad temporalmente suspendida. Y en la penumbra, la pequeña figura de Joanna se recostó junto a su madre, con los ojos aún encendidos. Sabía que había puesto en marcha algo más grande que ella misma. Afueras, la noche pareció escuchar. Los grillos callaron durante un par de minutos, como para prestar atención. Dentro, la casa esperaba la llegada de la justicia palpable. La inspección, el detenido, la lectura que purificase o condenase. Lo que nadie sospechaba era que la copa no solo había contenido un veneno físico. En su fondo quedaba un rastro de orgullos rotos, secretos de familia y documentos escondidos que aún no aparecían. El diagnóstico médico había señalado la presencia del mal. Ahora faltaba ubicar su origen. La madrugada encontró a la hacienda en vela. Algunos velaron por prudencia, otros por culpa. En el cuarto de Dona Francisca, mientras el viento jugaba con las cortinas, ella repasó en su memoria los momentos en que su marido cerró el escritorio con llave y dejó bajo llave el baúl que permanecía en el altillo. Pensó en la cadena que había heredado y en las decisiones que la habían conducido hasta ahí. ¿Había sido justicia aquello que había transmitido? ¿Había cosas que, por el temor y la costumbre, dejó sin revisar? El capitán Rodrigo regresó varias horas después, con la cara más dura. Elena ha sido trasladada a la dependencia del pueblo. El delegado hará la diligencia, informó con voz cortada. Nadie celebró la medida. La ley había actuado, sí, pero quedaba aún la pregunta de quién había ordenado el acto y por qué. La prisión de Elena no daba respuesta a la raíz del problema. Era una pieza, no el cuadro completo. En la cocina, María das Dores se sentó en el umbral. Sus manos, que habían mezclado masas y calmado dolores, ahora temblaban por la incertidumbre. Miró a Joanna y la abrazó con fuerza, como quien trata de dar calor antes de la tormenta. «Hiciste bien», murmuró la madre, como si la verdad pudiera curar un miedo antiguo. Joanna respondió con el mismo gesto sencillo, aunque su mirada ya no era la de una niña completamente. Era la de alguien que había visto cómo una mentira pudiera llevar al homicidio. El valor, en su caso, no iba acompañado de vanidad. Estaba enraizado en el hecho de que, a veces, la memoria de lo visto es más potente que el miedo. La noche no trajo respuestas completas. El diagnóstico del doctor había puesto un nombre al peligro, la acusación de Joanna había señalado una mano, y la ley se llevaba por ahora a la acusada. Pero en la casa quedaba la pregunta más difícil. ¿Por qué alguien querría acabar con la vida de la mujer que presidía la familia? ¿Qué secreto podía sostener una decisión tan extrema? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando se escarbase en los papeles, en los baúles cerrados y en los corazones viejos? La noción de que algo más, un lastre de injusticia, tal vez una herencia robada, o una serie de agravios profundamente guardados, yacía bajo la superficie, empezó a rondar las conversaciones en susurros. Al amanecer, mientras los criados movían con cuidado los utensilios y algunos invitados dormían con los ojos abiertos, la figura de Dona Francisca cruzó el corredor hacia el altillo con pasos que no traicionaban su agitación externa. Iba a intentar, quizá por primera vez en años, mirar los papeles que su esposo había dejado. No estaba segura de lo que encontraría. Lo que sabía era que la copa, esa copa que había alzado la noche anterior, ya no era un simple objeto. Se había convertido en iniciadora de una pesquisa que podría derribar certezas. En la cocina, Joanna vio a su madre subir la escalera con la expresión dura. Sintió que algo más grande que la noche se aproximaba. La posibilidad de que la verdad no quedara solo en la boca de una niña, sino que se encontrara en tinta y papel. Pero todavía quedaban puertas cerradas que nadie había abierto. Y en la boca del pueblo, la noticia se convertiría pronto en rumor. La historia, que había comenzado con un grito, seguía su curso. La copa, vacía, había hablado. Había revelado no solo una intención de muerte, sino la existencia de laberintos donde la codicia y el rencor podían esconderse. Las voces de la casa,
estaban ahora convocadas a decidir si la verdad sería reparación o destrucción. En medio de todo, una niña de 10 años permanecía con los ojos bien abiertos, sin saber que su grito había encendido una luz que obligaría a muchos a mirar su pasado y sus manos. Y así, mientras la hacienda despertaba a un día distinto, la certeza de que nada volvería a ser igual se asentó en las paredes. La copa había dejado su huella, una cicatriz en la vida de Boa Esperanza. Frente a ese hecho, los personajes se movían como piezas en un tablero recién dispuesto, sin todavía comprender las consecuencias que los papeles, las confesiones y el arrepentimiento podrían traer. Pero todos intuían que, muy pronto, la luz del día revelaría lo que la noche había conseguido esconder demasiado tiempo. La certeza de que nada volvería a ser igual se asentó en las paredes. La casa entera parecía contener la respiración. Francisca subió al altillo con pasos cortos, como si cada peldaño le recordase un año que había pasado sin preguntarse demasiado. La luz que entraba por la pequeña ventana del tejado cortaba el polvo en finas láminas. El aire olía a madera envejecida, a caja cerrada y a recuerdos que nunca se atrevieron a hablar en voz alta. Abrió el baúl con manos que temblaban un poco, más por la expectativa que por la edad. La tapa crujió y dejó escapar esa mezcla de polvo y tinta seca que guardan los papeles cuando pasan demasiado tiempo a oscuras. Había cuadernos de cuentas, facturas, sobres amarillentos atados con un hilo y hacia el fondo, un sobre más grueso, con el sello ajado y la letra de su padre. Trazos firmes, pausados, directos. Al desdoblar la hoja, la tinta del testamento apareció como una promesa formal que el tiempo no había borrado. Su padre había querido repartir la hacienda entre sus sobrinas, escribiendo con claridad la intención de dividir la tierra. La firma era de él, el sello de un apellido que cerraba un capítulo distinto del que Francisca había heredado. Había, además, una carta junto al testamento. No era del padre. Era una nota breve, con trazos más nerviosos, de mano conocida. La caligrafía de su esposo. Las palabras, dispuestas con un tono confesional y en parte justificante, decían que el testamento fue retirado del registro por voluntad suya y escondido en un lugar seguro. Explicaba que necesitaba asegurar la finca entera para su visión de prosperidad, porque esa tierra era la garantía de su posición y del porvenir de Francisca. Hablaba de cifras, de deudas que él no había querido compartir, de un miedo a dividir lo que consideraba frágil. En una línea fría, admitía que había colocado el documento fuera de la vista y que había manipulado los papeles del banco para que constara la posesión total. No hubo reproche grandilocuente ni solicitud de perdón. Solo una explicación pragmática que mostraba el cálculo detrás de la traición. Francisca leyó con la mirada clavada en las letras, como si cada palabra la fuese cepillando. Se sintió arrastrada por un oleaje. La sorpresa inicial dio paso a la rabia, luego al desamparo, y finalmente a una claridad dolorosa. Recordó las negociaciones, el silencio de su esposo cuando la prima pedía cuentas, las pequeñas evasivas que en otro tiempo llamaron prudencia. Ahora la prudencia tenía un nombre: robo de la confianza. La idea de que durante años se hubiera construido un imperio sobre la negación de un derecho la dejó sin aliento. Bajó las escaleras con el sobre apretado contra el pecho. La casa la recibió con la misma humedad de siempre, pero esa humedad parecía ahora distinta, como si hubiese lavados secretos aflorando. Encontró a María das Dores en la cocina, las manos recogidas en su regazo, los ojos grandes y expectantes. Joana se quedó a un lado, como si quisiera medir la reacción de la señora antes de pronunciar cualquier palabra. «Lo encontré», dijo Francisca sin dramatismos, porque ya no podía soportar más silencios que protegieran injusticias. «Aquí está el testamento. Mi marido lo ocultó». La frase cayó como una cosecha arruinada. María das Dores dejó escapar un suspiro que fue parte alivio y parte dolor antiguo. Joana alzó la barbilla, sin júbilo. La justicia no era un trofeo, era abrir una puerta que podía doler a muchos. Francisca pidió a Antonio y al delegado Carvalho
que la acompañasen al despacho del pueblo. No quería que la noticia se filtrase en el rumor malintencionado del mercado. Quería que quedara constancia legal. Esa misma mañana, con el testamento presentado ante la autoridad competente, se dio inicio a un procedimiento formal que obligó a la familia a enfrentar un pasado que creían enterrado. La noticia del testamento tuvo, claro, un efecto parecido al de tirar una piedra en un estanque. Las ondas llegaron a todas las orillas. Algunos de los vecinos se mostraron incrédulos, otros expectantes. Entre los criados y los trabajadores de la hacienda, la palabra división repicó como la promesa de panes distintos. Para Elena, que aún esperaba en la dependencia del pueblo bajo custodia, la revelación significó algo que no había previsto. Su resentimiento, fermentado durante años, había nacido de una herida que no había sido visible hasta entonces. Las diligencias fueron rigurosas. El delegado archivó el testamento, aseguró la legalidad de su presentación y ordenó que se efectuasen las medidas para hacer efectiva la voluntad del difunto. La parcela debía ser repartida. Francisca, por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió el peso de una decisión completamente suya. No se trataba de proteger un título familiar. Era reparar un entuerto moral que había permitido que el poder de un hombre ocultara la voluntad de otro. La noticia no resolvió de inmediato todo. Elena fue trasladada a la casa con la escolta requerida para responder ante la comunidad. La posibilidad de un juicio público comenzó a sobrevolar como un ave gris. Pero la fuerza de la evidencia documental, junto a las declaraciones de Joana, hizo que la opinión pública del pueblo ya no dudase sobre el origen del conflicto. El testamento y la carta del esposo eran el hilo que permitía atar motivos a actos. Cuando Francisca convocó a todos los trabajadores en el gran patio, aquel mismo mediodía, lo hizo sin estridencias. El sol golpeaba con el mismo peso de siempre. El suelo polvoriento levantaba brumas que se disipaban con la brisa de la tarde. Había hombres con las manos aún tiznadas del trabajo, mujeres que sostuvieron sus bebés en brazos y los miraban con la serenidad de quien mira el futuro de sus hijos. En el centro, junto a la casa, Francisca desplegó las hojas ante el capitán Rodrigo y ante el pueblo. Las copias del testamento, con el sello que ahora era incontrovertible. Mi padre quiso que esta hacienda fuera dividida, dijo sin teatralidad con la voz templada. Hoy he presentado su voluntad ante la justicia. No se trata de un acto de venganza, se trata de reparar un agravio. Por eso, en nombre de la verdad, voy a cumplir lo que él quiso. El silencio fue una ola contenida. No hubo ovaciones. Hubo miradas que se buscaban entre sí, como si cada quien tratase de ubicar su lugar en una historia que recién comenzaba a reescribirse. Francisca prosiguió. Ofreció alforria inmediata para María das Dores y su hija Joana. Ordenó que se organizara la documentación necesaria para reconocer la libertad de las dos. Además, anunció que el pedazo de tierra que correspondía a la otra parte se mantendría para su prima Elena, pero de forma legal y transparente. La división no buscaba expulsiones, sino regularizar lo que por derecho correspondía. Para quienes habían pasado generaciones sin nombre legal en la hacienda, la palabra alforria resonó con un matiz que no era solo jurídico, era la promesa de un nuevo amanecer. María das Dores dejó caer la mirada, contuvo las lágrimas como quien protege una joya frágil. Joana respiró hondo y su alivio fue discreto, casi privado. Había sido su voz la que desencadenó ese movimiento. Sin embargo, Francisca tuvo cuidado en no convertirla en una moneda de cambio. La libertad era para ambas. Madre e hija podían ahora tomar decisiones sin la tutela que antes pesaba como un techo. Las consecuencias legales sobre Elena se llevaron a cabo con la formalidad de la época. Fue acusada de intento de asesinato y sometida a juicio. No se buscó la retaliación personal. Francisca, que conocía el precio del odio, pidió que las piezas del proceso fuesen claras y que se permitiera una defensa. En público, declaró que la ley debía actuar sin apasionamientos, que su propósito no era destruir, sino esclarecer. El juicio desplegó en la comarca una escena rara. Vecinos que acudían al juzgado a observar, algunos para pedir rigor, otros para ver si el castigo llenaba su propia sed de justicia.
Elena tuvo su momento ante la comunidad. Su rostro, marcado por años de frustración, sorprendió por su franqueza al hablar. No negó haber estado presente junto a la despensa. No negó haber llevado consigo aquella botellita. Dijo, con voz aguda, que había vivido muchos años sintiéndose despojada y humillada, que la sospecha de la injusticia la había corroído. Confesó haber intentado sacar de la mesa lo que ella creía que era su derecho a la venganza. La confesión no fue una explicación que buscase eximir. Fue un reconocimiento oscuro, una humedad que se abrió en su pecho. La sociedad de la comarca, acostumbrada a juicios sumarios, se encontró frente a una historia más compleja. La acusada no era un monstruo inventado, era alguien hecho de heridas y decisiones equivocadas. El fiscal pidió la pena que la ley establecía. Sin embargo, la intervención de Francisca transformó la naturaleza del veredicto. Al presentarse como parte afectada, expresó que no buscaba la ruina de Elena, sino la rectificación, y propuso que, si la justicia lo permitía, se buscara una vía de reparación que integrase sanción y reinserción. La señora habló de perdón, pero no como olvido, como restauración. El juez, con el protocolo de su toga y la seriedad que impone la ley, escuchó a todas las partes. Finalmente, dictó una sentencia que recogía la gravedad del acto, pero abría espacio a la reinserción. Pena privativa moderada, trabajo comunitario obligatorio y la condición de recibir educación en la prisión y fuera de ella. Era una resolución que no complacía a todos, pero que atendía al espíritu de que la sociedad debía marcar límites sin apagar la posibilidad de cambio. Los días siguientes trajeron un soplo de actividad a la hacienda. Francisca, cumpliendo con su palabra, procedió a legalizar la alforria de María das Dores y Joana. La escena de la libertad formal, con el papel firmando la ruptura de una cadena social, fue íntima y apenas anunciada. Un funcionario que estampó un sello, la firma que cambió el estatus y la mirada de quienes lo contemplaban como si hubiesen presenciado un milagro cotidiano. María abrazó a su hija con una fuerza que iluminó ambos rostros. No hubo discursos grandes, solo la sensación de que un peso se desvanecía. Pero la libertad no fue la única medida. Francisca destinó parte de la porción que le correspondía a crear una pequeña escuela en la hacienda. Había en su gesto una voluntad de reparar no solo con dinero o tierras, sino con formación. Fue Antonio, el joven profesor, quien tomó las riendas del nuevo proyecto. Una aula en la que se enseñarían lectura, aritmética y algo que no se escribía en el plan de estudios, pero que se respiraría en el ambiente: dignidad. La escuela no fue solo para los liberados. Francisca ordenó que se abriera a los hijos de los jornaleros y a los niños de la vecindad. Insistió en que la educación debía ser inclusiva. En una sociedad donde la instrucción a menudo se asentaba en privilegios, ese gesto fue disruptivo, pero también para Francisca era la manera de asegurar que la semilla de la injusticia no se repitiera. Quiso convertir la hacienda en un lugar donde el conocimiento sirviera para allanar el camino hacia decisiones menos cargadas de dolor. Joana fue la primera en sentarse en un pupitre como alumna libre. Sus manos, ahora limpias de servidumbres obligadas, se aferraban al lápiz con una mezcla de provecho y sorpresa. Aprendió pronto a leer, a imaginar mapas, a contar el tiempo con la precisión de quien mira el mundo y quiere nombrarlo. Antonio la miraba con afecto de maestro y con la admiración de quien ve en una alumna la promesa de replicar aquello que uno intenta sembrar. María trabajaba en la huerta con otra dignidad. Ahora su esfuerzo era remunerado de manera justa, con un salario que le permitía prever los gastos del hogar sin la servidumbre del silencio. Mientras tanto, Elena cumplía su pena obligada a distancia de la casa, pero con la condición de trabajar para la comunidad y asistir a la escuela que las autoridades facilitaron dentro del proceso de reinserción. Los primeros meses fueron duros. No era fácil desprenderse del enojo que había alimentado su gesto, ni soportar las miradas que aún la consideraban sospechosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, y gracias a un acompañamiento que la obligaba a enfrentar sus resentimientos, empezó a mostrar señales de transformación.
Escribió cartas pidiendo perdón, no con fórmulas frías, sino con la dificultad de quien se confronta con su propio pasado. Visitó a María das Dores en busca de una calma que no sabía cómo pedir. Fue Francisca quien, con una actitud medida, organizó encuentros supervisados para que ambas pudieran hablar sin la carga del tribunal. La reconciliación no fue un acto instantáneo. Llevó meses e implicó pasos pequeños, un intercambio de palabras, el reconocimiento de heridas, la entrega de gestos concretos. Elena, tras lo que parecieron ser muchas noches de insomnio moral, pidió trabajar en la pequeña biblioteca improvisada de la escuela. Allí, entre libros y niños, comenzó a aprender el arte de escuchar. No había olvido, pero sí un cambio palpable. La mujer que había intentado ocupar un lugar por la fuerza, aceptó ahora que su sitio podía ganarse a través de la reparación. La hacienda, que antes funcionaba como un engranaje de imposiciones, empezó a mostrar otras lógicas. Francisca instituyó horarios dignos, sueldos que respetaban la labor, y el pago por trabajos domésticos que siempre habían sido invisibles. Su decisión de legalizar la división no se limitó a repartir tierra, incluyó ordenar que quienes hubieran servido a la casa recibieran una parte proporcional en salarios y la posibilidad de acceder a la tierra comunal bajo contratos justos. No fue una revolución plena contra el orden de la región, pero sí una promesa tangible de que las cosas podían ser distintas en su rincón del mundo. Dr. Augusto continuó su papel de hombre de ciencia y equidad. Su presencia médica en la hacienda se transformó en una relación de confianza con quienes antes temían la consulta. Atendía sin altivez, explicando lo que podía explicar y reconociendo los límites de la medicina en el consuelo del alma. En ocasiones asistía a las clases para hablar de lo que la salud significaba en la práctica. Nutrición básica, higiene, prevención. Su voz aportaba una autoridad que no imponía, sino que informaba. Los años trajeron cambios discretos pero sólidos. La escuela permitió que los niños de la vecindad, muchos de ascendencia mixta, aprendieran a leer y a pensar. Joana creció en ese ambiente. Su infancia, marcada por el grito que detuvo la copa, se transformó en un horizonte donde podía imaginarse maestra, dueña de su propio tiempo y voz. Sus manos dejaron de ser solo las manos de quien sirve. Se convirtieron en manos que escribían y enseñaban. La niña de ojos atentos se formó con disciplina y ternura, y con el paso del tiempo, cuando su tono maduró, fue ella quien tomó la responsabilidad de la primera generación de alumnos libres que la hacienda tuvo. Hubo resistencias. Vecinos comentaban que el cambio era peligroso, que dará pie a demandas sociales que alterarían un orden ancestral. Algunas noches llegaban cartas anónimas o miradas recelosas. Pero la presencia de documentos legales, la transparencia en las cuentas y la convicción de Francisca en su nueva línea de actuar, mitigaron gran parte de la hostilidad. No todo se resolvió sin fricciones. Hubo discusiones, pequeñas revueltas de familias que se resistían al reparto de tierras. Hubo también quienes aprovecharon el momento para reclamar lo que siempre habían pedido. La transformación, al final, fue el resultado del trabajo constante de muchas manos y una decisión crucial para enfrentar la verdad. Elena, tras su periodo de trabajo comunitario y formación, regresó a la hacienda con una voluntad distinta. No volvió con pompa ni con impunidad. Llegó con la determinación de hacer lo que no supo pedir, servir con humildad y colaborar en la educación de los niños. Hubo quienes nunca la perdonaron. Hubo quienes le extendieron la mano porque entendieron que la justicia puede ser rigurosa sin dejar de ser restauradora. Con el tiempo, su figura se asoció a la biblioteca y a la enseñanza a jóvenes, y su presencia en la escuela fue, para muchos, un símbolo de que la educación podía transformar hasta el rencor más enquistado. La memoria de la noche en que la copa casi fue bebida nunca desapareció. Se convirtió, en la comunidad, en una lección contada con reverencia y con advertencia. En la escuela se leyó la historia con la delicadeza de quien enseña moral sin sermón. Se contó cómo una niña oyó y vio algo que los adultos no vieron, y cómo su valor cambió la trayectoria de muchos. No se celebró a Joana como una heroína inmaculada. Se la presentó como una persona que, frente a la injusticia, escogió decir la verdad y vivir con las consecuencias.
Ese matiz fue fundamental. Con los años, Joana se convirtió en la maestra de la pequeña escuela. Sus clases no solo enseñaban lectoescritura, incorporaban historias que hablaban de dignidad, de cómo reconocer la verdad y de la importancia de sostenerla frente a las presiones. Enseñaba a los niños a mirar los papeles, a preguntar por los sellos, pero también a pensar en la ética de sus actos. Su figura, fuerte y serena, se hizo conocida en los pueblos vecinos. Era la mujer que había detenido una mano hacia la copa y que luego había decidido educar para que otras manos no se sintieran nunca desposeídas. Francisca envejeció con la certeza de haber reparado, aunque sin la ilusión de que todo quedase perfecto. En el lugar donde antes los retratos de familia dictaban la norma, ahora había fotos de promociones de escuela, de jornadas colectivas y de celebraciones campesinas. Mantuvo siempre la cadena que había sido de su marido. La llevó como un recuerdo de lo que fue y de la responsabilidad de cada quien frente a su pasado. No la mostró con orgullo, sino como un recordatorio para no repetir los errores que la llevaron a callar en su momento. Una tarde de verano, muchos años después, en el mismo salón donde la copa había estado suspendida, se hizo un pequeño acto conmemorativo. Un cartel simple y sobrio, colocado cerca de la mesa del brindis, recordaba la noche en la que una niña pronunció una palabra que detuvo la muerte y abrió una vía de reparación. La placa no tenía adornos, solo decía: aquí se detuvo una copa y nació la verdad. Fue una decisión colectiva, sugerida por María das Dores, libre ya, trabajadora reconocida y respetada, y aprobada por quien entonces dirigía la hacienda. Una mujer que había aprendido a gobernar con la medida de la justicia. Elena asistió a aquel acto desde la última fila. Su rostro ya no era la máscara de amargura de antaño. Se notaba la serenidad de alguien que había pagado su culpa con trabajo y había buscado el perdón, aunque sin exigirlo. Cuando, al final, entró Joana con sus alumnos, se formó una escena sencilla. La maestra devolvió a la mujer una leve inclinación de cabeza y Elena respondió con una sonrisa contenida. No fue un final dramático. Fue una tregua posible. Un reconocimiento de que la reparación no borra la historia pero sí permite convivir con ella. El tiempo, que no olvida pero sí transforma, fue el verdadero escultor de la hacienda. Los mercados cercanos pronto miraron con atención lo que allí ocurría. Trabajadores con contrato, escuelas abiertas, prácticas de justicia que incluían la restitución. Algunos terratenientes tomaron nota y con cautela replicaron ciertas medidas. No se trataba de un cambio masivo de la estructura social, pero sí de un ejemplo que obligó a repensar las certezas. Hubo, en el proceso, pérdidas, amistades que se rompieron, familias que se alejaron, y la sombra de aquellos años que marcó la vida de muchos. Pero también hubo ganancias incalculables, vidas salvadas, legados corregidos, conocimientos transmitidos a quienes antes no tuvieron acceso. Joana, como maestra, plantó semillas que dieron frutos en generaciones que vieron en la instrucción un modo de ser libres. La copa, metáfora y objeto, quedó guardada en una vitrina del despacho, envuelta en un paño. No era un trofeo del pasado, sino un recuerdo que servía para enseñar. De vez en cuando un visitante preguntaba la historia, Joana la contaba con la misma sencillez con que había hablado aquella noche. Explicó cómo decidió gritar, por qué sintió que ese gesto era más importante que su silencio, y cómo, a partir de allí, las cosas comenzaron a enderezarse. En el pueblo, la historia de la niña que detuvo la copa se convirtió en una de esas narraciones que pasan de boca en boca con respeto. Algunos la contaban para educar a sus hijos. Otros la evocaban para no olvidar que el silencio ante la injusticia suele ser cómplice. De tanto repetirse, la anécdota adquirió matices míticos, no porque fuese exagerada, sino porque condensaba la idea de que a veces, un acto pequeño, puede deshacer un nudo que parecía demasiado apretado. Los años limpiaron el dolor de la herida más cruda, pero no lo borraron. María das Dores murió vieja, arropada por la gratitud de quienes la conocían. Su funeral fue sencillo,
con flores de la huerta que ella misma había cuidado. Francisca, presente en esa despedida, lloró sin teatralidad. Había en esas lágrimas la mezcla de haber perdido a una mujer querida y el alivio de saberla libre. Joana, ya maestra establecida, pronunció unas palabras que no cayeron en la grandilocuencia. Habló de memoria, de deber y de la urgencia de que las historias se cuenten para que la próxima generación no repita lo mismo. Elena, en sus últimos años, se dedicó a la biblioteca y a ayudar en la escuela a quienes encontraba más rezagados. A veces la gente del pueblo aún la miraba con cautela. Otras veces, con admiración silenciosa. Fue una muestra de que la justicia, cuando se abre a la reinserción, puede cambiar no solo al condenado, sino al conjunto que lo rodea. La vida en Boa Esperanza siguió con sus estaciones. Cosechas que alegraban, sequías que ponían a prueba, bodas y nacimientos. En cada nueva escenificación, la historia de la copa ocupaba un lugar en las conversaciones, no para regodearse en el escándalo, sino para recordar la lección. La verdad, aunque escondida, sale a la luz. A veces lo hace por actos de nobleza, a veces por voces pequeñas que no se acallan. Joana permaneció en la memoria colectiva, como la niña que eligió hablar aún sabiendo lo que podría acarrear. Al caer la tarde, muchos años después, en el salón donde la copa había estado un día suspendida, un grupo de alumnos se reunía para escuchar una lección que no aparecía en ningún libro de texto. La maestra les contaba sobre el valor de la palabra, sobre cómo la honestidad puede ser más fuerte que la costumbre, y sobre la responsabilidad de hacer que la justicia sea un puente y no solo un castigo. Los niños escuchaban atentos, con los ojos grandes como los de la pequeña que una vez gritó desde la cocina. La sociedad no cambió de la noche a la mañana. La región continuó siendo la que era. Pero la hacienda se transformó en una isla de prácticas que cuestionaban lo impuesto. Y esa mezcla de voluntad, documento y voz pequeña dejó una marca que nadie pensó se pudiera borrar. Hoy, si alguien pregunta por lo que había en la copa la noche de la celebración, la respuesta es doble. Sí, había un polvo que pudo matar, pero sobre todo, en esa copa había la evidencia de verdades ocultas. El veneno físico fue apenas la punta de un iceberg. Lo que emergió tras aquel grito fue la posibilidad de reparar, de educar y de construir caminos más justos. Una niña, con su valentía, obligó a muchos a mirar lo que hasta entonces preferían ignorar. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela para que otros sepan cómo una voz pequeña puede cambiar el rumbo de muchos.